Regresamos nuevamente aquí a esta última mesa mundialista. Estamos conversando con los periodistas sobre este tema, Erandy Cisneros y Dani Sánchez. Y bueno, pues finalmente, la primera mesa que tuvimos sobre este análisis, ustedes daban algunos pronósticos de quién podría llevarse la copa. Finalmente siempre el nombre de España estuvo presente. Sí. Hubo otros nombres que siempre estuvieron ahí. México. Francia, sí, ¿no? Claro. Se habla de Francia, siempre se puso también Argentina sobre la mesa, la posibilidad. Y algunos caballos negros, ¿no? Portugal, por ejemplo, Inglaterra, Marruecos. Vamos a dejar al nuevo campeón del mundo. Fue una decepción este mundial para selecciones como Francia, por ejemplo, con lo que hizo, finalmente terminó en el 4º lugar. Sí. Para Inglaterra, que otra vez perdió y además de fea forma con los argentinos. Y para Marruecos, o finalmente pues nunca terminaron de convertirse en eso que se esperaba de esas selecciones. Híjole, no sé, yo siento que tengo ahí como pensamientos encontrados, porque por un lado siento que Inglaterra lo hizo bien hasta donde le alcanzó. Porque si bien es cierto, creo que había partidos que nos encantaba, pero había otros tantos que, híjole, de repente como que nos faltaba ese impulso para seguir como que apoyando muchísimo a Inglaterra. No sé, como que había a mí ciertas cosas que me gustaban en un partido, pero había otras que ya como que me hacían dudar un poco. El duelo que jugó con Francia me pareció espectacular. La verdad es que creo que fue de los partidos que más pudieron haber disfrutado de los aficionados. Hubo bastantes goles. Creo que también eso era lo que pedíamos justo en este mundial, que fue demasiado caro, que fue demasiado muchas cosas. Entonces, tener un partido como este creo que fue como la recompensa para los que nos gusta el fútbol. No sé si sean merecedores o no de estos lugares en los que los ponemos. Yo creo que al final del día las cosas tuvieron que pasar así porque también los equipos les alcanzó para eso. Siento que al menos en mi cabeza España siempre estuvo, porque sí creo que hombre por hombre era mejor que muchas otras selecciones, incluso que Argentina, que también era como una de las candidatas al título. Había otras selecciones que, bueno, para mí solamente figuraba un solo futbolista, no por hacer menos a los demás, pero no sé, siento que era como comandados por un solo jugador y que al final el juego colectivo nunca terminó por desarrollarse dentro del terreno de juego. Uh-huh. Dani, ¿qué te dejó esta sensación de que estas selecciones que se nombraba como aspirantes al título hayan quedado pues unos fuera prácticamente desde el principio? No, al final termina siempre siendo así. Mira, el fútbol se gana con goles. No se gana con sentimentalismo, con quién jugó mejor, con quién puso más orgullo, más garra, quién llevó más afición. No, se gana con goles simple y sencillamente. Y un ejemplo bien claro es la selección mexicana. La selección mexicana tuvo un destacadísimo mundial, como nunca antes lo había tenido, o por lo menos no en los más recientes mundiales. Pero el tema de la afición, de que vamos a llegar más allá y que sí hacemos... Nada, hombre, esto es con goles. Inglaterra tiene individualidades que son brutales, son barbarísimas. Bellingham y Kane en un par de minutos nos aniquilaron, acabaron con todo, silenciaron el Estadio Azteca y pusieron punto final, el último clavo del ataúd de la selección mexicana, devolviéndonos al nivel que realmente tenemos, para lo que siempre nos va a alcanzar y donde difícilmente vamos a pasar. Pues sí, esa es la verdad, esa es la realidad. Vamos a hablar más adelante. La selección mexicana es el reflejo de la liga mediocre que tenemos en nuestro país. Pues sí, esa es la completa realidad. Después de eso, las otras selecciones, por ejemplo, el partido entre Inglaterra y Francia por el tercer puesto, ¿no les parece a ustedes que este juego se dio así con 10 goles? 10 goles en un partido de mundial. Porque ya llegan sin ninguna presión de nada. Sin interés de nada. Yo creo que es el mejor ejemplo de cómo sería el fútbol sin estrategia y si fueran siempre hacia el frente, ¿no? Dos selecciones atacando, serían estos marcadores, ¿no? Y cómo es un fútbol con estrategia. El España-Argentina, ¿no? Un partido porque cerrado. Porque el cambio fue drástico, fue brutal. Son contrastes de las selecciones, ¿no? que vimos en las semifinales que perdieron cada una de ellas. Inglaterra, cuando estaba contra Argentina, que consiguió su gol,
pero casi quería meter el camión en el terreno de juego. Sí. O sea, a la diferencia del partido del sábado pasado, donde vimos una selección avasalladora contra una muy poderosa Francia que era candidata al título, ¿no? Y que también discutió en el segundo tiempo y logró hacer una buena cantidad de goles. Ahora, aquí fue muy notorio que los que se echaron para atrás perdieron, ¿eh? Esta parte a mí me da gusto porque, bueno, finalmente quienes especulan de esta manera, pues a veces se logran salir con la suya, como le pasó a Inglaterra contra México, ¿no? Finalmente tenían uno menos, se echan para atrás. México no tiene la capacidad de abrir ese caparazón inglés y pierde, contrario a lo que le pasó contra Argentina, ¿no? Que, bueno, los argentinos tenían más variables. Y quería preguntarles justamente eso. Hay selecciones como la mexicana, que pues hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Sus participaciones siempre han sido de mediocres para abajo. Sí, completamente. Porque si seguimos aplaudiendo estos lugares que ocupa México, pues vamos a seguir sin avanzar, o de plano, pues a los patrocinadores, y entre ellos muchos medios de comunicación nacionales, pues que dejen de venderte un equipo o un producto que no es. Claro. No lo van a hacer. Porque genera muchísimos millones de pesos, ¿no? Pero siempre pasa, por ejemplo, que equipos como México, en el caso, por ejemplo, de Marruecos, en el caso de Holanda, hacen muy buenos mundiales y al final siempre terminan perdiendo. Y hay otros equipos como Argentina, que me parece que hizo un mundial mediocre y le alcanzó para llegar a la final, y en una de esas quedó a minutos de irse a penales. Y creo que la balanza estaría, decían 50-50, me parece que la balanza favorecía a Argentina, teniendo al Dibu Martínez en la puerta, ¿no? Sí. Nos falta dar ese pasito, ¿no? Nos falta meterle ese gol a Inglaterra. Con un hombre que ser amigos de Infantino, más amigos de Infantino de lo que ya son. Falta ese pasito. Algo está pasando en selecciones como la de México, o la de Marruecos, o la holandesa, por ejemplo, que no ha logrado campeonar. Ahora la inglesa, que tampoco. O sea, hay algo que está pasando, que no logran sacudirse el estancamiento, digamos. Pero son sus niveles, ¿no, Mario Amigo? O sea, debemos revisar las estadísticas a lo largo de la historia de los mundiales, y si quieres, incluso solo de los recientes. Esos son los niveles de cada selección. O sea, casi siempre llegan hasta ahí nada más. Es para lo que les alcanza. Pero así estaba España. Y Francia, me acuerdo, en los 80s, en los 90s, eran selecciones que le llamaban la furia, ¿no? Sí. La furia roja, le echaban muchas ganas y siempre los eliminaban, ¿no? Y lograron dar ese brinquito. ¿Pero has visto el desarrollo de sus jugadores? Exacto. Siento que hay algo que dijo Dani que es muy cierto y que sí nos hace falta centrarnos y decirlo como tal. Al final del día creo que todo es una cadenita, desde el hecho de no tener una liga que no tenga ascenso ni descenso, totalmente, que no les exija a los futbolistas el hecho de decir, bueno, si no ganamos en este campeonato, pues vamos a perder la categoría. Eso al final del día tiene que ser un impulso para los propios futbolistas y para los propios dueños de decir, yo tengo que salir con todo el camión, como dice Dani, para poder mantener la categoría y que mi plantel siga evolucionando. Y de ahí se desencadena fuerzas básicas que hoy por hoy, pues, de poco o mucho servirán para los equipos de expansión. Los equipos de expansión ahí se quedan. Estamos llenos de extranjeros. Exactamente. O sea, traemos jugadores de 40 años y los llamamos estrellas. Hacemos homenajes ridículos y absurdos con la selección en torneos internacionales oficiales. O sea, esa es una ridiculez que nos ha llevado y nos ha orillado a estar en la mediocridad de la liga y de la selección, y donde vamos a seguir estancados si las cosas no cambian. Pero sabemos todos que no van a cambiar. O sea, tenemos una fortaleza impresionante en el fútbol de México, que es el dinero. Hay demasiado dinero, en exageración de dinero. Pero a la misma vez nuestra fortaleza se vuelve nuestra debilidad o nuestro mayor enemigo, porque como ofreces un producto tan mediocre, pero te lo compran y lo consumen y lo pagan carísimo, pues no importa qué les ofrezcas. Yo les decía la otra vez que vine aquí, puedes tú ponerle la camiseta de la selección mexicana a un bote de chiles o a un cono en la carretera y te pagan los paisanos lo que les cobres por ver a la selección mexicana. Sí. Y ahí está el mayor problema de nosotros. Ahora, bueno, si se ha puesto sobre la mesa eso, ¿ven visos de que vaya a cambiar? Híjole, no sé, porque también siento que la forma de llevar a los jugadores que hoy por hoy puedan ser como ese futuro para la selección mexicana podría también ser un factor importante. El hecho de, siento que apenas va desarrollándose una estrella y luego queremos venderla. Al contrario, es como llevarle el proceso, que se madure aquí y después lo mandas. Y no sé, siento que se vuelve complicado hasta esta parte de cómo se van arropando a los propios futbolistas jóvenes. No sé si realmente México esté preparado para
para dar ese paso, obviamente con los talentos y posteriormente con selección mexicana. Vamos a hacer una pausa y regresamos nuevamente aquí a En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán en esta última mesa mundialista.